cimarrones, mi nombre es Valeria y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Sensor UABC. Hola, ¿qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Es un gusto volver a verlos en el episodio de hoy. Como ustedes sabrán, ya estamos en los últimos episodios de la temporada y de parte de todo el equipo de Sensor les queremos decir muchas gracias por sintonizarnos desde el episodio número 1. En el programa del día de hoy te hablaremos sobre el Día del Locutor, así como también del Día Internacional de la Paz. Así que quédate con nosotros y disfruta del gran programa que tenemos preparado para ustedes. Comenzamos con Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la celebración de los 100 años del edificio de rectoría de UABC ubicado en Campus Mexicali. En este video te hablaremos un poco sobre la historia del edificio, algunos datos interesantes y los eventos próximos a realizar. Este histórico inmueble fue inaugurado como Palacio de Gobierno el 15 de septiembre de 1922 por el gobernador José Inocente Lugo, aunque su construcción fue promovida e iniciada durante el gobierno de Esteban Cantú. El diseño fue producto del arquitecto José Solórzano y está marcado por un estilo ecléctico con influencia historicista. De 1922 a 1977 alojó al gobierno estatal, quien lo donó a la UABC para funcionar como sede de la rectoría. ¿Sabías que el gobernador Esteban Cantú fue muy criticado porque el terreno para la construcción del Palacio de Gobierno, hoy edificio de rectoría UABC, estaba ubicado muy lejos de lo que entonces era Mexicali? Algunos de los eventos que se realizarán son presentaciones de libros. El 15 de septiembre a las 12 del mediodía se presentará 100 años de sentido y permanencia, el edificio de rectoría de UABC. Y el jueves 22 de septiembre se presentará un edificio con historia, rectoría UABC, ambos en el patio central del edificio de rectoría en Mexicali. Ahora que ya conoces un poco más sobre el edificio que rige nuestra institución, te dejamos la invitación para que asistas a los eventos de conmemoración de los 100 años del edificio de rectoría. No olvides seguir las redes sociales de UABC para mantenerte al tanto de próximas publicaciones. La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. La licenciada Esmeralda Costa nos hablará sobre la activación física. Bueno, primero que todo, cualquier movimiento corporal que implique un gasto de energía y hacer movimientos musculoesqueléticos es la forma en que podemos deducir esto. ¿Y qué es lo que repercute? Por ejemplo, actividades como caminar, actividades como trotar, actividades como bailar. Primero que todo, por cuestión salud. Ayuda en gran medida en la cuestión física, en lo emocional, en lo mental. Ayuda a desarrollar la creatividad, control de problemas en todos los adolescentes o personas de cualquier edad. De los principales beneficios que se recomiendan al realizar la actividad física, bueno, es tener un tono muscular adecuado, ganar masa muscular, ayudar en el sistema cardiorrespiratorio, también ayuda en la parte mental, ayuda a la concentración de los alumnos en esta parte, también a tener un mejor sueño al hecho de hacer la actividad física. Algunas de las repercusiones es, por ejemplo, el aumento de grasa corporal, el sistema adiposito incrementa y lo que requerimos es bajar estas por el medio del ejercicio. También que eso puede implementar cuando no haces actividad física es en la ansiedad y en el estrés de los adolescentes o cualquier persona que no desarrolle este tipo de ejercicios. Yo creo que la parte
de que encuentres a un amigo o alguien que te motive, que te incentive a participar de esta manera. En base a la promoción de la actividad física y el ejercicio físico, donde implementes un plan o un programa para ti que sea un poco más exclusivo con un coach o con un entrenador, te invitamos aquí a las instalaciones también a investigar un poquito más a fondo o llevar tu materia, ya sea optativa o curricular, o que en tu área laboral hagas ejercicios que repercutan de una manera positiva para que tú tengas una mucho mejor calidad de vida. Te invitamos a participar aquí en la Facultad de Deportes. Búscanos y danos like a nuestra página. La OMS recomienda a los jóvenes mayores de 18 años realizar actividad física de 150 a 300 minutos durante 2 o más días a la semana y limitar el tiempo que dedicamos a actividades sedentarias. Por ello, les invitamos este 25 de septiembre a la carrera de 5 y 11 kilómetros de IPN 11K 2022. Tiene un costo de 300 pesos. La salida y meta serán en el Instituto Politécnico Nacional en Otay Mesa, a las 7 de la mañana. IPN 11K 2022. Únete al reto y rompe fronteras. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Rose Araí Ponce y Ana Ábalos. Y mi nombre es Melissa González. Y bienvenidos a este video. Hoy hablaremos acerca del sedentarismo, que a pesar de que pueda parecer un tema sin tanta relevancia, es posiblemente una de las cosas que más vivimos en nuestra vida diaria. Y para esto nos comunicamos con una profesora de la Facultad de Deportes. A continuación, vamos con mi compañera Rose Araí, que está con la maestra de Deportes. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la doctora Cecilia Guzmán, profesora de la Facultad de Deportes. Mucho gusto, profesora. Nos gustaría que nos compartiera qué es el sedentarismo y cómo afecta a nuestra salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezando con el sedentarismo es la falta de actividad física. La OMS nos recomienda que hagamos 300 minutos de actividad física a la semana. Esta actividad física puede ser acumulativa. La causa de enfermedades crónico-degenerativas es precisamente el sedentarismo. El sedentarismo, la mala alimentación. Por lo tanto, el mundo se está enfermando por la falta de actividad física. Debemos de evitar el sedentarismo, ser activos. Algunas recomendaciones que se pueden hacer es, por ejemplo, si yo trabajo en una oficina y permanezco 8 horas sentada en la computadora, tener pausas activas cada 1 hora, cada 2 horas, levantarme por agua, regresar, hacer algunos movimientos en el mismo lugar de estiramiento y volver a tu actividad. También en algunos edificios hay escaleras, que podemos usar las escaleras en lugar de usar el elevador. Está muy trillado, pero aún así siguen siendo recomendaciones que son muy buenas para la salud en cuanto a actividad física. Ya si la persona pudiera llevar una actividad física ya regulada, que por lo menos fueran 30 minutos al día y que estos fueran acumulativos, siendo 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, otros 10 minutos en la noche, sería ideal. También el hecho de hacer actividades cotidianas de la vida cotidiana, como lavar el carro, como salir a pasear al perro, podría ser de bastante beneficio. Nos encontramos con la profesora Susana Castellán, quien tiene una invitación para toda la comunidad cimarrona. Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, aprovecho este espacio para invitar a toda la comunidad cimarrona a que vengan a formar parte del grupo UABC Saludable, que esta clase se lleva a cabo en la pista de atletismo que está en la Facultad de Deportes, y la rutina es de aproximadamente 1 hora. Ustedes empiezan 6:15 y terminan a las 7:15 a 8:10. Entonces, ojalá que pudieran acompañarnos para activarse y, bueno, pues bienvenidos todos. Un saludo muy grande, gracias. Gracias, profesora. Ahora que ya conoces un poco más sobre el sedentarismo y sus afectaciones para la salud, te invito a ti, sí, a ti, a cambiar esos malos hábitos y realiza por lo menos 30 minutos diarios de actividad física. Practica algún deporte de tu preferencia y si te vas a trasladar de un lugar cercano, evita usar el auto y opta por caminar. Es hora de activarte. Yo soy Ana y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.
Bienvenidos de nuevo, cimarrones. En México, el 14 de septiembre se festeja el Día Nacional del Locutor. Esto con el objetivo de poder celebrar a los profesionales que difunden información con su voz. Pero ¿cómo se involucra la máxima casa de estudios con esta festividad? Pues bueno, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se encuentra el Taller de Radio, en donde los cimarrones pueden venir aquí, y aquí se encuentran los mejores equipos para que puedan desarrollar sus habilidades radiofónicas y sonoras y puedan crear sus proyectos de manera profesional. Continúa viendo Sensor UABC. La UABC Campus Tijuana ha tenido varios programas de fútbol americano en ligas locales, pero fue hasta la primavera de 2007 que se incorpora a la Liga OEFA, Organización Estudiantil de Fútbol Americano. El programa de fútbol americano lo que busca es que sus jugadores sigan la misión de la universidad, que es la formación integral, capacitación y actualización de profesionistas autónomos, críticos y propositivos con un alto sentido ético y de responsabilidad social y ecológica, que les facilite convertirse en ciudadanos plenamente realizados, capaces de insertarse en la dinámica de un mundo globalizado, de enfrentar y resolver de manera creativa los retos que presenta su entorno actual y futuro. El pasado martes 31 de agosto se efectuó una rueda de prensa donde se presentó al equipo de fútbol americano que representará a la UABC en la temporada 2022 de la Liga ONEFA. El head coach o coordinador ofensivo del equipo de fútbol americano cimarrón es Ricardo Fernando Licón Ojeda, quien en 2007 se incorpora una vez que se crea el programa de cimarrones de la UABC Campus Tijuana. Bueno, cimarrones, agradecemos mucho que nos hayan acompañado a conocer un poco más de nuestro equipo UABC Cimarrones. Recuerda que la activación física y la práctica de tu deporte favorito ayuda a mantenernos de manera sana. Así que te invitamos a que formes parte de estas actividades y grandes equipos deportivos. Para mayores informes recuerda que puedes buscar en las redes sociales de Deportes Cimarrones. Hola, soy Alan Martínez, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y fuera de la escuela soy el vocalista de la banda La Odisea y soy cimarrón. Estoy estudiando comunicación porque es una carrera que siempre me ha llamado mucho la atención desde niño. Me acuerdo muy bien que grababa con mis primos cortometrajes, sketches, de ideas que se me ocurrían o simplemente el contenido que yo miraba mucho iba enfocado hacia los medios audiovisuales. Y siempre que miraba, por ejemplo, vlogs, ese tipo de cosas, yo me da mucha curiosidad cómo lo han grabado o cómo editaron eso. Entonces siempre es algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en el área de videos musicales y así. Es algo que siempre me ha gustado y he querido hacer. Los inicios de La Odisea. Bueno, básicamente se plantea desde que era niño, ya que como a los 7 años empecé a cantar, pero no fue hasta la prepa que empecé a escribir mis canciones. Y exploré más géneros, entonces hubo un momento en el que dije, no, quiero grabar mis composiciones, pero no tenía una banda y nunca había estado en una. Entonces cuando empecé a grabar, encontré a Damián Beltrán, más conocido como Damián Beller, que es el baterista de la banda, y le comenté, oye, tengo este proyecto, ¿te gustaría participar? Y ya me dijo que sí. Y ya con el tiempo y las grabaciones nos fuimos haciendo mejores amigos. Y ya después reclutamos a más personas, que fue a Camilo Albarrán, que es el guitarrista, lo invitamos a grabar al estudio, a Laura Contreras, y ya con Tito Flores y otras personas que nos han ayudado se fue moldeando para crear a La Odisea. Encuentro el balance entre mi vida académica y la musical. Bueno, sinceramente siento que aún no la encuentro en su totalidad. Es complicado porque quieres echarle como todas las ganas del mundo a las dos cosas, pero quieras o no, a veces vas a descuidar una que otra. A lo mejor no vas a tener el mismo rendimiento, sin embargo, siempre trato como de buscar el mayor equilibrio para no descuidar las dos cosas. Más que todo, saber organizarse en cuestión de tiempos para que no descuides, ya que creo que es la finalidad de todo para que encuentres un buen balance entre la vida académica y el hobby que te guste hacer. ¿Qué ventajas y desventajas enfrento? Bueno,
Ventajas creo que he encontrado muchas, ya que gracias a la carrera encontré más bien a los chicos con los que grabé los videos musicales con la banda, que fue BCB Films, y también te llenas mucho de conocimientos en cuestión de cómo realizar, no sé, videos musicales, spots publicitarios o cómo manejar tu imagen en el sentido de la banda. Creo que esas son las ventajas. Las desventajas creo que sería el tiempo, ya que también esta es una carrera a la que se le tiene que dedicar mucho tiempo y a la música sobre todo. Entonces, creo que si te aprendes a organizar y encontrar como ese equilibrio, puedes encontrar bastantes cosas positivas. Mi objetivo a largo plazo sería básicamente lograr vivir de las dos cosas que hago, o sea, en el sentido de mi carrera y también la carrera musical. Estar con la música, pero también encargarme visualmente como de la banda. No sé, creo que ese es como mi sueño, como para decir que mi carrera y la música le pude dar provecho. Bueno, esto fue todo por mi parte. Si gustan apoyarnos en redes sociales, nos pueden buscar como La Odisea-música o como La Odisea en todas las páginas, redes, Facebook, lo que sea. Ahí nos pueden encontrar si gustan escuchar nuestra música, si ver nuestros videos musicales y próximos eventos que vamos a estar teniendo. Muchas gracias y esto fue Soy Cimarrón. Cimarrones, somos de la Dirección de Trámites y Servicios. Mi nombre es Karina y el día de hoy estaremos realizando una entrevista a algunos alumnos de UABC para determinar cuánto conocen acerca del programa Cero Residuos y ver sus conocimientos acerca del reciclaje. Estamos aquí con un estudiante de la UABC. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ezequiel Méndez. Emanuel Moreno. Génesis. Me llamo Luis. Sí sé reciclar, es algo que te enseñan en la escuela y creo que es algo que he intentado llevar a cabo por parte mía y de mis valores. Sí. No, realmente no sé reciclar. Creo que sí tengo una noción básica de los plásticos, lo orgánico y lo inorgánico, el aluminio, entonces sí. Me guío por los botes que hay en la escuela, que te dicen qué va en cada bote y ya de ahí. Principalmente depende lo que consumo, pero vidrios es lo que, y el plástico son los más sencillos. Todo lo demás normalmente lo tiro en el general porque no es algo que vea que todo el mundo lo hace, entonces prefiero también evitar. No, pero me guío por los colores por los colores y las letras que están en los contenedores aquí de la universidad. Considero que es importante porque de por sí ya vivimos en una sociedad muy contaminadora y que genera muchos residuos. Entonces yo creo que debemos poner nuestro granito de arena en poder reciclar algo. Pues supongo que la facilidad o el acceso que se tiene a los residuos que estás buscando, ya sea si quieres plástico, pues ya no lo tienes que buscar en el general, sino pues ya sabes que hay uno específico para ello y pues para darle el uso que le vayas a dar. La verdad no sé. Supongo que haciendo mezclas, supongo que residuos inorgánicos con residuos orgánicos, no estoy seguro. Gracias a las entrevistas realizadas, podemos concluir que 2 de cada 4 estudiantes de la UABC conocen la importancia del programa Cero Residuos y del reciclaje. Seguimos con Sensor UABC.
El 21 de septiembre tal vez no sea una fecha muy mencionada, pero tiene un significado muy importante, y es porque se celebra el Día Internacional de la Paz. ¿Y cómo surge esta celebración? Bueno, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha para señalar la atención de todos los pueblos hacia el cuidado y cumplimiento de la paz, como día dedicado al fortalecimiento de los pilares de la paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Definitivamente es una fecha muy importante que nos hace reflexionar sobre qué necesitamos como sociedad para mantener la paz. Continúa viendo Sensor UABC. Insolaciones y deshidratación se han registrado en la región de Baja California en estos últimos días, y es que la temperatura de 30 grados o más ha estado presente. Nosotros somos Sensor UABC, y esto es lo que debes saber sobre el golpe de calor y cómo prevenirlo. El golpe de calor ha llegado a Baja California y con ello los alumnos de la UABC se ven afectados por estas altas temperaturas que han llegado incluso a pasar los 30 grados. Estas altas temperaturas pueden causar deshidratación en las personas o incluso desmayos a causa del sol. El día de hoy nos dimos la tarea de recorrer las instalaciones de UABC Otay y nos acercamos a algunos estudiantes para preguntarles si es que tomaron algunas medidas contra el calor y cómo lo sobrellevan. Pues más que nada usando protector solar, manteniéndome hidratado y tratando de usar pues un gorro o una gorra y tratando de bañarme en cuanto llegue a mi casa. Pues la verdad sí ha estado bastante fuerte porque pues yo camino de aquí en un largo tramo y pues sí siento como que la oleada muy fuerte, pero pues la llevamos a cabo y pues hay veces que sí me la paso sude y sude, o en el taxi también se siente ahí y la gente se queja, pero pues tomando agüita se quita, ¿no? Pues sí está complicado porque esta ciudad está bien rara y está bien loca el clima. Uno no sabe ni qué onda, ¿no? De repente hace frío, de repente hace calor. Entonces, pues no lo he llevado muy bien. Aparte no tengo un físico como que muy formidable, entonces sí sudo demasiado, hay mucho calor, me duele la cabeza de repente. Entonces sí está complicado. Sí, hace como una semana o dos más o menos, llegué a mi casa todo asoleado, me empezó a doler la cabeza, pues me metí a bañar y estuve acostado casi todo el día. Pues un amigo sufrió un golpe de calor, casi andaba bien desmayado el pobre y pues lo llevamos a enfermería y todo, pero pues ya lo atendían los médicos y todo. Yo recientemente, no muy fuerte para desmayarme, pero sí me he sentido mareado y con bastante dolores de cabeza y migraña, pero pues un suerito y ya me recupera. Hola amigos, bienvenidos a esta su sección Lo que debes de saber. En esta Semana de la Cultura aprenderemos un poco sobre lo que tú tienes que saber de los eventos culturales. Mi nombre es Carolina Saavedra. No te despegues de la pantalla y disfruta un poco de la cultura cimarrón. ¿Qué se expone en un evento cultural? Se exponen acontecimientos de cierta importancia relacionado con alguna rama del arte, la cultura o los valores. ¿Cómo se organizan los eventos culturales? Primeramente se define la naturaleza del evento, se delimitan objetivos y se establece una temática, se visualiza el tipo de público dirigido y se elabora un presupuesto. Finalmente, se arma un equipo de trabajo y se busca una fuente de financiamiento. ¿Cuál es la importancia de los eventos culturales? Los eventos culturales promueven el diálogo, crean sentimientos y marcan presencia. En la actualidad ejercen una gran importancia en el contexto social, cultural, político y económico de un país. ¿Qué ofrecen estas exposiciones? Ofrecen actividades culturales como ferias de libro, conciertos musicales, obras de teatro, talleres de artesanía, ferias gastronómicas o proyecciones de cine. En UABC contamos con varios eventos culturales que aún están en exposición,
Uno de ellos es la exposición colectiva de fotografía sobre danza contemporánea Revelando el Movimiento, del 8 de septiembre al 28 de octubre, en un horario de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. con entrada totalmente gratis en el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia. Otra de las exposiciones que actualmente están disponibles es la exposición de Ángeles y Andantes de Melina Ayala de Pintura y Escultura, que permanecerá en la Galería Espacio Norte del Campus Tecate, en un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. con entrada totalmente gratis. Por último, sigue disponible otra exposición de entrada libre en el Campus Mexicali, Body Wars, una exposición del cuerpo humano, que permanecerá en el Instituto de Investigaciones Culturales y Museo hasta el 7 de diciembre, de lunes a viernes. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta cápsula donde aprendimos algo de estos geniales eventos culturales y conocimos un poco de los puntos de vista y experiencias de nuestros compañeros. Mi nombre es Carolina Saavedra y sigan en sintonía en Sensor UABC porque esto solo es lo que tú debes de saber. Hola, bienvenidos sean todos a Detrás de. El día de hoy hablaremos sobre un tema de interés para la comunidad cimarrón, siendo este sorteos UABC. Una de las preguntas que más causa curiosidad a la comunidad cimarrón es, ¿por qué se creó sorteos? Nace Sorteos UABC en 1971 por iniciativa de un grupo de alumnos y académicos, quienes con la intención de contar con un recurso extraordinario para fortalecer la infraestructura general de la universidad, se organizaron y desarrollaron el primer sorteo el 20 de diciembre de 1971. Este se realiza cada 6 meses, un sorteo en verano y uno en invierno. Participan como colaboradores directos aproximadamente 50.000 personas y en total en el estado más de 60.000. Estos nos ayudan generando un recurso extraordinario que está condicionado a ser utilizado de manera directa en la formación de los alumnos en todo el estado, en proyectos como becas, movilidad, intercambio, equipamiento, infraestructura, conectividad, etc., así como un alto sentido de pertenencia y satisfacción por apoyar a su casa de estudio. El sorteo magno de este año se realizará el día 15 de diciembre a las 15 horas, siendo el primer premio 23 millones de pesos, el segundo 4 millones y el tercero un Mercedes-Benz. Para más información consulta www.sorteosuabc.mx. Esperamos que puedas participar y que esta información haya sido de ayuda para comprender cómo nos beneficia Sorteos UABC. Gracias por ver. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que si es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. Tristemente llegó el momento de despedirnos. Te agradecemos por sintonizarnos en este episodio y te deseamos lo mejor en tu semana, cimarrón. No olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si se llegan a perder el estreno, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Y si por algún motivo te perdiste algún episodio de la temporada pasada, te recordamos que tenemos un canal de YouTube con el mismo nombre de Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.